Muy buenas noches, amadas familias de Diseños de Vida. Tenemos el privilegio una vez más de reunirnos en torno a nuestro altar familiar para el Señor, declarando que nuestros hogares son casas de pastoreo, donde podemos percibir el pastoreo de Dios en nuestras familias. Quiero que nos dispongamos para recibir en estos momentos una palabra enfocada en la voluntad de Dios, un tema bastante amplio y de una importancia mayúscula en nuestra fe cristiana. Y me gustaría que antes de desarrollar esta temática, oremos a Dios pidiendo su guianza, su sabiduría, para que la palabra corra en nuestros corazones. Te damos gracias en esta hermosa noche. Es un privilegio, Señor, el que tú nos concedes como familia, reunirnos en este marco de edificación, en este marco, Señor, en el que tú, a través de tu bendita palabra, deseas seguir inspirándonos, retando nuestro corazón, mostrándonos, Señor, con claridad hacia dónde debemos guiar nuestros pasos y tomar nuestras decisiones. Gracias porque sé que a través de esta predicación sencilla pero contundente nos mostrarás y nos guiarás para poder ser certeros en lo que tenemos que hacer y aún también en lo que debemos dejar de hacer. Te invocamos en el nombre poderoso de Jesús, dándote muchas gracias, mi Padre. Amén y amén. Me gustaría iniciar haciendo lectura de un hermoso versículo que encontramos en el Salmo 16, el versículo 11, y quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta porque dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Quisiera hacer lectura nuevamente de este versículo, es uno de mis favoritos. Dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Es muy importante pensar sobre un elemento que puede ser muy común para muchas personas, y es que hay deseos personales que se pueden convertir en una maldición. En el marco de lo que vamos a hablar, quiero que familias estemos muy atentos porque es muy fácil confundir la voluntad permisiva con la voluntad perfecta de Dios. Y es muy peligroso encauzarnos en el terreno de la voluntad permisiva, porque es un terreno donde llega un momento donde Dios dice: bueno, es lo que tú quieres, es lo que a ti se te antoja, entonces hágalo, entonces te suelto, entonces doy rienda suelta a tu voluntad para que vivas lo que quieres vivir, pero también atente a las consecuencias. Entonces es un tema bastante delicado. Por ejemplo, hay un pasaje impactante en la Sagrada Biblia que se dio en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel se encontraba atravesando el desierto. Acababan de salir de Egipto y allí ellos, Dios de una manera providencial les entregó maná. Y después de cierto tiempo parece ser que se cansaron de la misma comida todos los días. De hecho, el nombre que ellos le pusieron fue hasta despectivo. Le colocaron maná porque significa ¿qué es esto? Es un nombre más bien como dando a entender, bueno, estamos comiendo algo que ni siquiera sabemos qué es, pero nos toca porque Dios nos lo dio. Y llegó un momento donde entonces ellos empezaron a murmurar y a quejarse y dijeron: queremos comer carne, y empezaron a recordar supuestamente los platos, los manjares de Egipto, y como siempre empezaron a quejarse. Y entonces dice la palabra de Dios, registrado en el Salmo 78, versículos 27 al 31, de una manera poética, se registra allí lo que entonces Dios hizo frente a lo que el pueblo de Israel deseó desde su carnalidad. Dice: hizo llover tanta carne como si fuera polvo, y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Quiero que repita conmigo esta expresión que se encuentra aquí en la Nueva Traducción Viviente. Él les dio lo que se les antojaba. Y el versículo 30 dice: pero antes de que se saciaran en su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Es un cuadro bastante triste que nos muestra el peligro que se corre cuando decidimos hacer
nuestra propia voluntad, es decir, renunciamos a obedecer a Dios y nos enfocamos o nos obsesionamos por hacer nuestra propia voluntad. Es muy peligroso entonces recibir de Dios lo que se nos antoja, según lo que acabamos de leer en este pasaje. Pues la voluntad permisiva lo que va a hacer es colocarnos al margen de la voluntad perfecta de Dios, que dice la misma Biblia, es buena y es agradable. Ahora, hay personas que creen que porque Dios no les suple sus necesidades o no les concede algún deseo entrañable de su corazón, básicamente están expuestos a la situación más desilusionante, a la situación más agraviante de su vida. Y entonces, frente a esa situación, al sentirse de esa manera, optan por vivir en su propia ley, optan por vivir en sus propios caprichos y entonces se obsesionan por ellos, a como dé lugar, lograr hacer realidad sus propósitos, sus deseos. Ahora, lo triste de este cuadro es que aún si ellos logran esos deseos, no se van a sentir satisfechos, no se van a sentir plenos. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en hacer nuestra propia voluntad, hay que entender que mucho de lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros resulta ser solamente un espejismo. Ahora, nuestro principio para el día de hoy, en el marco de lo que estamos hablando hoy, dado por Charles Stanley, dice: todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Quiero que por favor lo repitan nuevamente allí conmigo. Todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Eso fue lo que básicamente le sucedió a este pueblo de Israel allí, cuando murmuró contra Dios y rechazó el maná que Dios le estaba entregando. Ahora, hay una clave aquí interesante que quiero que por favor tú tengas presente, una clave para no tener que experimentar esta clase de frustración en nuestra vida. Y la clave consiste en nada más ni nada menos que aprender a desarrollar una relación profunda, una relación íntima, verdadera con nuestro Dios. Y para poder conocer más su carácter santo y entender a su vez qué es lo que Dios desea hacer con nosotros y a través de nosotros, pues entonces es fundamental que nosotros nos convirtamos en entendidos de su voluntad. Entonces, crecer en nuestra intimidad con Dios nos va a llevar a convertirnos en entendidos de su voluntad. Cuando crecemos y cuando nos sometemos al deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, entonces lograremos profundizar, obviamente, en algunos aspectos que yo quiero rápidamente nombrar, para que por favor como familia ustedes posteriormente puedan hacer un análisis un poco más a profundidad y los relacionen con las diferentes situaciones y con las diferentes vivencias que ustedes experimentan allí en la realidad de su casa. Entonces, ¿en qué vamos a lograr profundizar cuando crecemos en nuestro sometimiento a la voluntad de Dios? Primero, vamos a crecer en esa capacidad de poder humillarnos y depender de Dios, ¿verdad? Entonces, entre más nosotros nos sometamos a Dios, más fácilmente vamos a depender de Él. Esto es algo muy importante y lo encontramos en Isaías 57:15. Dios con quien habita, Dios con quien convive, aunque Él es el alto, Él es el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Él dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, con la persona que decide someterse a Dios, que decide reconocer que Dios es el que realmente sabe lo que nos conviene. Esa clase de persona que tiene la suficiente humildad de reconocer que Dios es más sabio que él, y eso es sabiduría, es la persona que obviamente va a poder entonces disfrutar de la bendición del Señor. Tenemos también otro elemento en el cual lograremos profundizar cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos su voluntad, y es que lograremos entonces aumentar en nuestra actitud de agradecimiento. Mire, las personas que procuran cada día hacer la voluntad de Dios, que procuran cada día agradar a Dios, son las personas también que aumentan en una actitud de gratitud, en una actitud de agradecimiento. Eso es algo supremamente claro.
Entonces, esta clase de persona, en lugar de siempre venir en sus oraciones al Señor con quejas, con reclamos en cuanto a sus deseos que de pronto no han sido satisfechos, en lugar de ello, ¿qué va a hacer? Se va a acercar a Dios en adoración, en alabanza, en gratitud. Va a reconocer la benignidad de su Dios, va a reconocer la benignidad del Señor para con su vida. De hecho, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dicen: no se preocupen por nada. Qué lindo, ¿verdad? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. El elemento aquí para poder menguar en el temor, en el pánico, en la crítica, en la queja, en la quejumbre, es frente a todo lo que me pase, orar por todo eso. Y entonces aumentará nuestro agradecimiento. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, mira que este segundo punto en el cual vamos a profundizar, en la medida que obedezcamos a Dios, en la medida que nos sometamos a su voluntad, va a producir un efecto, y el efecto va a ser experiencia de paz en nuestros corazones. Ahora pasemos entonces al tercer punto: ¿en qué más creceremos? ¿En qué más nosotros profundizaremos en la medida que hacemos la voluntad de Dios? Este es excelente: en el conocimiento de nuestro propósito. Mira, si hay algo fundamental que tenemos que nosotros buscar cada día para tener claridad y para poder conducir nuestra vida, es en el propósito de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida con propósito. Me parece que llamarnos cristianos y no tener claridad del propósito de Dios para nuestra vida es realmente una contradicción. Esto no tiene sentido. El verdadero cristianismo revela propósito divino en nuestras vidas. Obviamente se sobreentiende entonces que el verdadero creyente se somete a la voluntad de Dios. Yo no puedo llamarme cristiano y andar por ahí caminando por la calle diciendo que soy cristiano, cuando en la práctica de mi vida me la paso es cuestionando a Dios, me la paso es contrariando a Dios. Eso no es realmente correcto. Un verdadero cristiano se caracteriza por someterse a la voluntad de Dios, y el efecto maravilloso que ocurre en una persona obediente a Dios es revelación de propósito. Mire lo que dice el Salmo 25:14: el Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. Pasemos ahora al cuarto punto en el que terminamos profundizando por causa de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, y tiene que ver con nuestro temor reverente hacia Dios. Entre más obedezcamos a Dios, más aumenta nuestro deseo de reverenciarle, nuestro deseo de agradarlo, nuestro deseo de honrarlo, porque nos damos cuenta y como dijo el mismo apóstol Pablo, comprobamos a diario que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Cuando yo experimento diariamente esas tres características en mi cotidianidad, pues eso me va a generar una honra o una mayor admiración hacia mi Dios, porque me doy cuenta que realmente es el mejor negocio que yo puedo hacer en mi vida, es someterme a la voluntad de Dios, porque si me someto a la voluntad de Dios, siempre me va a ir bien. Aún en los momentos de dificultad y en las pruebas que tenga que pasar, habrá una manifestación de algo bueno, de algo agradable y de algo perfecto. Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 y 11, nos dice en la Nueva Traducción Viviente: el Señor, tu Dios, se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en el libro de su instrucción. Y si te vuelves al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Entonces, me parece que cuando nosotros aumentamos nuestra obediencia hacia la voluntad de Dios, también aumenta nuestra reverencia hacia el Señor. Él se deleita en los que le obedecen. Y entonces, entre más obedezcamos a Dios, nos daremos cuenta que es más fácil agradarlo, es más fácil hacer su voluntad. Y por último, el quinto punto en el que terminamos profundizando por causa de nuestra obediencia a Dios es que vamos entonces a acrecentar nuestro deseo
de agradar a Dios. Vamos a convertirnos en personas obsesionadas por vivir una vida que agrada al Señor. De hecho, nuestra madurez espiritual se va a caracterizar por algo específico, y es que voy a desvanecerme en mi deseo de satisfacción personal y voy a aumentar en mi corazón el deseo de servirle haciendo su voluntad. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Mira, el mayor revelador de madurez espiritual es que no voy a estar enfocado tanto en lograr mis propios proyectos, sino que mi mayor anhelo y mi mayor proyecto es cumplir el propósito de Dios para mi vida. Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada, esto lo dijo Pablo, cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de agradar a Cristo. El gran apóstol Pablo, el hombre políglota, el hombre que fue preparado y entrenado en la escuela teológica más extraordinaria de la época, la de Gamaliel. Este hombre súper preparado llega a un punto donde, cuando ya tiene una experiencia real con Jesucristo, hace un balance y dice: no se compara la excelencia del conocimiento de Cristo con todo lo que he logrado hasta ahora. Es más, todo lo demás lo considero basura. Es algo importante. Entre más consagremos nuestra vida en hacer la voluntad de Dios, entre más hagamos de la voluntad de Dios nuestro verdadero proyecto de vida, terminaremos entonces valorando lo que Dios nos pide que hagamos y desvalorando aquello que nosotros mismos pensamos que es importante. Ahora, para terminar, algo asombroso que yo quiero decirte en esta oportunidad es que cuando procuramos satisfacer nuestro deseo de Dios, Dios termina satisfaciendo los mismos deseos que Él nos ha dado. Eso es lo que nos dice el Salmo 37, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mira qué negocio podemos hacer aquí con Dios. Enfoquémonos en agradarlo a Él, enfoquémonos en hacer su voluntad, enfoquémonos en someter nuestra vida, nuestra existencia al proyecto, al diseño de Dios, y Él terminará concediendo esos deseos grandiosos que hay en nuestro corazón, terminará concediéndolos y haciéndolos realidad. Así que, mis amadas familias, quiero pedirle en estos momentos que usted pueda allí orar junto con su familia, con sus miembros de familia, y pedirle al Señor que nos ayude y nos capacite para empezar a revisar el área de la voluntad de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo nos encontramos en cuanto a este tema? ¿Estamos siendo lo suficientemente obedientes al Señor o nos falta? Y si nos falta, entonces pidámosle al Espíritu de Dios que nos capacite, porque el verdadero éxito de nuestra vida en Cristo radica en obedecer su voluntad. Oremos a Dios. Padre, gracias por este espacio que nos has regalado en familia. Gracias, Señor, porque es un tiempo de edificación. Nos has hablado sobre la importancia de hacer tu voluntad. Cuando hacemos tu voluntad, hay diferentes áreas de nuestra vida que terminan siendo enriquecidas. Desde cosas sencillas, oh Dios, como poder anhelar más, agradarte, como también el tema, Señor, de terminar una vida de total consagración a tu propósito y a la tarea que tú nos has encomendado y para la cual nos diseñaste. Por eso, mi Señor, oro para que las familias que están conectadas en este momento puedan entrar en un momento para conversar juntos y mirar en qué áreas ellos sienten que se les ha dificultado someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué decisiones últimamente se han convertido en punto de conflicto para someterlas a la voluntad de Dios? Quiero pedirte que las familias podamos, Señor, ser lo suficientemente sinceras y, una vez detectando esa debilidad, las sometamos a ti, Señor, y te pidamos perdón y te digamos: a partir de este momento no queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, porque hoy aprendimos que cuando hacemos las cosas a nuestra manera nos adentramos en un terreno peligroso, en un terreno bastante complicado,
donde las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas. Todo lo contrario, Señor, al detectar que hay una área en la que estamos siendo tentados en hacer nuestra propia voluntad, a través de esta palabra, Señor, conmuévenos y motívanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Y aunque sepamos que lo que tenemos que hacer conforme a tu voluntad no es muy agradable al principio, terminará generando un fruto de bendición, un fruto de agradecimiento al Señor y también un fruto, Señor, de plenitud. Hoy estoy creyendo, Padre, que cada una de nuestras familias empezaremos a levantar la bandera de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en cada una de las decisiones que tomaremos. Dios de los cielos sigue bendiciendo a cada una de estas preciosas familias en este espacio que viene ahora de bendición para los hijos y en el tiempo también, Señor, de comunión a través de ese alimento para que se fortalezcan, se nutran las relaciones interpersonales, intrafamiliares en cada núcleo familiar. Te damos a ti muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, qué lindo tiempo el que el Señor nos ha regalado. No olviden entonces continuar con el tiempo de bendición y el tiempo de comunión con los suyos. Recuerden que este sábado a las 5 de la tarde los chicos se reúnen por Zoom en su reunión juvenil, Jóvenes de Pacto, para seguir recibiendo palabra, instrucción, para seguir siendo motivados en este trabajo precioso de la evangelización. Y también les esperamos este domingo. Recuerde que este domingo vamos a iniciar también con un tiempo precioso, con una palabra maravillosa, pero también no olviden que tenemos la cena del Señor. Preparen sus elementos, el jugo de uvas, el pan. Preparen también el corazón de sus hijos, porque la idea es que compartamos en familia este tiempo de comunión. Así que mis amados hermanos, sigan conectados con nosotros en las diferentes transmisiones, sigan compartiendo estos links con cada uno de sus amigos, de sus conocidos, de sus familiares, para que estos mensajes sigan llegando a muchas más personas, a muchos más lugares, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Un abrazo para todos, mis amados hermanos, preciosas familias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Feliz noche. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.